Si hay días en los que sientes que no quieres subirte al mundo, que te sientes total y completamente abrumado y abrumada, que el trabajo es demasiado y te sientes drenado, eso también está bien. Hay días en los que la mente necesita descanso y hay días en los que como seres humanos también necesitamos reposar. Este episodio fue una idea de mi esposa, quien es psicóloga y quien me propuso que sería importante también conversar con ustedes sobre la importancia de los días en los que simplemente no nos sentimos con ganas de ser creativos. Si te has sentido así, quédate, que tenemos mucho por conversar. Bienvenidos a La culpa es del arte, el podcast donde hablamos de escritura, creatividad y el desafío de hacer arte mientras equilibramos la vida. Soy Josh Landon, máster en escritura creativa, escritor y autor internacional del bestseller Águila Ciega. Y hoy quiero hablar de algo diferente. Hoy no vengo a decirte que escribas todos los días, ni que la constancia es la clave del éxito. Hoy vengo a recordarte que está bien no estar bien, porque a veces simplemente no podemos. Y eso también es parte del camino. Si has estado siguiendo este podcast, sabes que hablo muchísimo de la importancia de la disciplina en la escritura, de escribir aunque sea un poco todos los días, de no esperar a la inspiración. Y sí, todo eso sigue siendo verdad, pero también hay otra verdad. Hay días en los que simplemente no queremos subirnos al mundo. Días en los que el trabajo nos drena, en los que la familia nos necesita, en las que el cuerpo y la mente nos dicen que no. Y lo primero que quiero que te lleves de este episodio es esto. No pasa nada. No significa que no seas un escritor, no significa que no lo estés intentando lo suficiente. Significa que eres humano y los humanos también necesitamos parar. Las expectativas pueden ser un arma de doble filo. Por un lado nos impulsan a superarnos, ¿no? A escribir más y a ser disciplinados. Pero por otro también pueden volverse una carga abrumadora, cuando sentimos que no estamos cumpliendo con lo que deberíamos hacer. Si trabajas de día, tienes una familia y escribes por las noches como yo, es probable que en algún momento te hayas dicho a ti mismo, no estoy avanzando lo suficiente, no soy un escritor de verdad si no escribo todos los días, o incluso estoy fallando. Y quiero que hoy, en este episodio, te des permiso para cuestionar esas ideas. Vivimos en una época donde la productividad está sobrevalorada. Nos enseñan que ser escritor significa escribir sin descanso, producir sin parar y publicar constantemente. Y aunque la disciplina es fundamental, eso no lo quito, también lo es el descanso. También lo es escuchar a tu mente y a tu cuerpo cuando te piden una pausa. Cuando nos imponemos expectativas demasiado rígidas, escribir deja de ser un espacio de creatividad y libertad y se convierte en una obligación más dentro de la rutina que ya tenemos saturada. Y de ahí es cuando aparece la culpa. Tal vez tienes un día libre, pero en lugar de disfrutarlo, piensas que deberías estar escribiendo. Tal vez llegas del trabajo cansado, queriendo solo desconectarte un momento, pero en tu cabeza hay una voz que dice, no estás haciendo lo suficiente. Quiero que hoy hagas algo diferente. En lugar de castigarte, pregúntate, ¿realmente necesito este descanso? Si la respuesta es sí, entonces date el permiso de pausar sin culpa. Porque incluso los mejores escritores del mundo han tenido días en los que simplemente no pueden. Y eso no los hace menos escritores. En un mundo que nos bombardea con frases como hazlo a pesar de todo, los exitosos nunca descansan y tienes que quererlo más que nadie, nos olvidamos de que a veces lo más valiente es reconocer que hoy simplemente no podemos. Uno de los mayores temores que enfrentamos como escritores es perder el hábito. Nos repetimos una y otra vez que la constancia es clave, que los grandes escritores escriben siempre, que si dejamos pasar un día será más difícil dejar pasar el siguiente, hasta que de pronto nos encontramos semanas sin escribir y sentimos que hemos fallado. Este miedo es real y es comprensible, porque nos han enseñado que el progreso es una línea recta, que si paramos, retrocedemos. Pero es que la verdad la creatividad no es una máquina que funcione en un solo ritmo constante. A veces avanzamos a toda velocidad, otras veces necesitamos frenar, y eso no significa que hemos perdido el hábito. Aquí es donde el miedo se transforma en culpa, porque cuando llega un día en el que no podemos escribir, sea porque estamos agotados,
sea porque estamos emocionalmente drenados o simplemente porque no tenemos nada que decir, lo primero que pensamos es, ¿y si eso es el principio del fin? ¿Y si estoy perdiendo el hábito y nunca más vuelvo a escribir? Pero aquí hay algo importante que quiero decirte. El hábito de escribir no se borra en un solo día. Déjame y te lo repito. El hábito de escribir no se borra en un solo día. No desaparece porque tomemos un descanso, no se esfuma porque hoy no tuvimos energía. Un escritor no es aquel que escribe todos los días sin descanso, sino aquel que siempre encuentra el camino de regreso a las palabras, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Si te tomas un día libre, no has fallado. Si te tomas una semana, sigues siendo escritor. Lo importante no es castigarte por no escribir, sino asegurarte de que cuando estés listo puedas volver sin miedo ni culpa. Piensa en esto. Cuando dejas de hacer ejercicio por unos días, ¿pierdes la capacidad de moverte? Pues no. Tal vez te cuesta un poco al principio, pero tu cuerpo recuerda. Lo mismo ocurre con la escritura. Si has construido el hábito, sigue ahí, esperando por ti. Lo que realmente te aleja de la escritura no es un día de descanso, es la culpa y la presión que te pones encima. Así que no temas hacer pausas. Lo importante no es escribir sin parar, sino asegurarte de que, cuando vuelvas, lo hagas desde un lugar de amor y no de castigo. Aceptar que hay días en los que simplemente no podemos escribir es una de las cosas más difíciles para un escritor, porque en nuestra mente rendirse nunca es una opción. Pero ¿y si descansar no fuera rendirse más bien? Piénsalo así, cuando un atleta entrena, hay días en los que su cuerpo necesita recuperarse, no porque sea débil, sino porque el descanso es parte del proceso de fortalecerse. Lo mismo ocurre con la escritura. Nuestra creatividad necesita espacio para respirar, para reponerse y para llenarse de nuevas ideas. Pero en lugar de aceptar esto, solemos luchar contra ello. Nos repetimos que deberíamos escribir, que deberíamos ser disciplinados, que deberíamos poder con todo. Y esa palabra, debería, es una trampa. Es el peso de todas las expectativas que hemos acumulado sobre lo que significa ser escritor. ¿Qué pasaría si en lugar de castigarte te dieras permiso de aceptar? Aceptar que hay días en los que no puedes escribir sin sentir culpa. Aceptar que no escribir hoy no significa que no volverás a escribir. Aceptar que tu valor como escritor no se mide en la cantidad de palabras que produces cada día. Porque al final, la escritura no es solo lo que hacemos frente a la página, es también todo lo que vivimos, todo lo que sentimos, todo lo que nos permitimos experimentar cuando no estamos escribiendo. Un día en el que no escribiste, pero descansaste, o viviste algo significativo, o simplemente te diste el espacio de ser humano, ese día también es parte del proceso creativo. Así que, ¿qué puedes hacer en esos días en los que no te sientes capaz de escribir? Tal vez en lugar de presionarte, podrías hacer algo distinto que nutra la creatividad. Leer sin culpa, ver una película que te inspire, salir a caminar y dejar que las ideas fluyan sin esfuerzo. O simplemente no hacer nada, porque incluso el silencio y la pausa tienen su función. No es necesario forzarte a escribir cuando tu mente y tu cuerpo te piden un descanso. Lo importante es que cuando llegue el momento de volver lo hagas con ganas, no con resentimiento. Porque escribir no debería sentirse como una obligación pesada, sino como algo que nos sostiene, que nos llena y que nos libera. Y para que eso sea posible, también debemos permitirnos los momentos en los que no podemos, no queremos o no necesitamos escribir. No estás fallando, solo estás viviendo, y eso tarde o temprano te traerá de vuelta a la página. Hoy quiero hablarle directamente a esa persona que se siente frustrada, a quien ve la agenda llena y se pregunta cuándo podrá escribir, a quien se siente agotado o agotada y teme que está perdiendo su sueño. Te veo, te entiendo y quiero que sepas que está bien. No estás solo en esto. Y lo más importante, no tienes que escribir todos los días para ser escritor. Solo tienes que volver cuando estés listo. Si este episodio resonó contigo, si en algún momento te has sentido así, cuéntamelo en los comentarios. Escríbeme en redes, compártelo con alguien que lo necesite escuchar. Y si quieres seguir aprendiendo sobre escritura y motivación creativa, suscríbete al podcast. Nos escuchamos la semana que viene en La culpa es del arte. Hasta la próxima.